Shalom Achim Bajayot. Estoy aquí haciendo esta grabación de lo que habría sido Hahadashot Hatobot, o sea, los escritos de las buenas nuevas, de esta Parashá 42 y de la Parashá 43 más 6, ¿no? Y el motivo de esta grabación es porque no había conseguido en las anteriores versiones tener la lectura correcta de Hahadashot Hatobot, y trabajando esta porción de escritura encontré alguna información muy importante, y yo creo que es importante que analicemos esto, porque no olvidemos que dentro del cristianismo el Sermón del Monte es considerado una de las enseñanzas principales, ¿no?, para la vida, o lo que ellos llaman la vida cristiana. Y he partido además analizando no solo lo que yo puedo suponer que es el hebreo, sino también estudiando el original griego. Amén. Y estoy aquí con mi esposa, que también me va a ayudar con algún comentario, ¿no? Si es que hay alguna cosa que ella puede complementar lo que estoy haciendo. Entonces ella está allí sentada, ¿no? Y si es que es necesario comenta, y si no, pues no lo hace. Amén. Lo hace conforme a su voluntad. Entonces, vamos a estudiar el capítulo 5 de Mateo, y vamos a estudiar desde la Pasuk 1 hasta la Pasuk 28, ¿no? Pasuk 1 hasta la 28. Y vamos a empezar con lo que dice este capítulo 5. Dice: y viendo las multitudes, subió a un monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abrió su boca enseñándoles, y les dijo: dichosos los que mendigan lo espiritual. Vamos a analizar este versículo y vamos a ver lo que algunas versiones dicen. La mayoría de versiones dicen bienaventurados, ¿no? Bienaventurados. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo con esa traducción? Porque nosotros no creemos en la aventura, no creemos en la fortuna ni en la suerte. Nosotros creemos en la bendición, nosotros creemos en la felicidad. Y por eso la traducción de esa palabra, la palabra original usada en griego, es Makarios. Makarios es el nombre original griego, y Makarios se traduce por dichosos, felices o bendecidos, ¿no? Entonces, cualquiera de estos tres términos podríamos usarlo, ¿no? Dichosos los que mendigan, felices los que mendigan, bendecidos los que mendigan lo espiritual. ¿Y por qué he usado la palabra mendigar lo espiritual? Muchas versiones cristianas utilizan la traducción pobres en espíritu, ¿no? Creyendo que pobre en espíritu, bueno, le dan múltiples interpretaciones, porque ellos han hecho una traducción literal del griego sin analizar el significado profundo de lo que el griego está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pues está hablando de aquellas personas que están iniciando tal vez el conocimiento de la verdad y que anhelan llegar a la vida espiritual, que todavía no conocen, que todavía están iniciando el estudio. Voy a poner un ejemplo: personas que recién están conociendo las raíces hebreas, ¿no?, de nuestra emuná, y que yo los veo con un hambre, con una sed, con ganas de realmente aprender, ¿no? Hay personas que dicen: perdone que yo todavía no sé decir esta palabra en hebreo, ¿no? Y me preguntan 2, 3, 4 veces, y uno les tiene que enseñar. Cuidado, Achim Bajayot, porque hay personas en las raíces hebreas que cuando una persona está empezando, pues los ridiculizan, se burlan de ellos, o sencillamente los regañan diciendo que no se usa tal o cual palabra, ¿m?, en vez de enseñarles en amor, en ahava. Entonces, en las raíces hebreas vamos a enseñar a que se hagan las cosas en ahava,
en amor, no criticando. Si una persona todavía no ha restaurado su lenguaje porque es nuevo, entonces hay que ayudarlo a que restaure el lenguaje. Diferente es ser un maestro o una maestra que no le da importancia a la restauración del lenguaje y sigue con el mismo lenguaje que se utiliza en la apostasía románica. ¿Por qué? Ellos usan como pretexto, como excusa, para que entiendan, ¿no? los nuevos. Pero al perpetuar la utilización del lenguaje de apostasía, están perpetuando la apostasía. Nosotros desde un principio debemos enseñarles lo que es el lenguaje correcto, que de vez en cuando lo vayamos traduciendo, explicando. No quita de que empecemos a restaurar el lenguaje. Entonces, aquí dice, dichosos los que mendigan lo espiritual, es decir, dichosos los que siempre desean y buscan aprender lo espiritual, aquellos que están deseosos de aprender, que todavía les cuesta, pero están con ese hambre y esa sed de aprender, que realmente a los maestros nos debe de dar mucho gusto el ver que ellos lo hagan así. Amén. Entonces ahora ya saben que si un cristiano le dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Y no entiende ni lo que está diciendo, nosotros le digamos, dichosos o felices o bendecidos aquellos que buscan lo espiritual, que lo anhelan, que lo ruegan, ¿no? Que ruegan que les enseñemos lo espiritual. Amén. Dice, pues de ellos es que Hamalhut Hashamayim, de ellos es el reino de los cielos. Eso no significa que ellos van a ir a vivir al cielo como en una nubecita tocando arpas, que es lo que alguna vez se les ha enseñado a los niños, sino que el reino de los cielos es el reino de Yud-Hei Vav-Hei durante los 1000 años del reino mesiánico aquí en la tierra. O sea, estos que están buscando lo espiritual, que mendigan lo espiritual, que tal vez no han aprendido aún el lenguaje restaurado, ellos llegarán a formar parte del reino de Hashamayim. Y los criticones y los juzgones, los que siempre están diciendo que los demás están en Babilonia o en Egipto o en el mundo y que no saben encontrar palabra de aliento, sino solamente palabra de condena, ¿no? Tal vez ellos no lleguen por su legalismo, tal vez no lleguen al reino de Hashamayim, ¿no? ¿Por qué? Porque no supieron expresar amor. Recuerden que los problemas del legalismo son los problemas del corazón de piedra. En cambio, el que ama a Elohim, ama al prójimo, y al amarlo, obviamente su corazón es de carne, hace las cosas por amor, incluso obedece los mandamientos por amor. Amén. Vámonos a la pasú 4. Dichosos los que lloran, pues ellos serán consolados. Y esto sí lo podemos aceptar en un espectro muy amplio, ¿verdad? Dichosos los que lloran, pues ellos serán consolados. Aleluya. Entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Pasuk 5. Dichosos los humildes, ¿no? Y otra traducción sería los mansos, ¿no? Dichosos los mansos, dichosos los humildes, pues ellos serán herederos de Haaretz. Ahora, las versiones cristianas dicen porque ellos heredarán la tierra. Y lo primero que piensan dentro de la mente grecorromana del cristiano es que ellos van a heredar toda la tierra, todo el globo terráqueo. En realidad, el concepto de la tierra en hebreo, ¿no? Es el concepto de la tierra prometida, de Haaretz, ¿no? Pues ellos serán herederos de la tierra, serán herederos de la tierra de Israel. Ellos serán uno de los herederos del pueblo de Israel. Amén. Dichosos los humildes, los mansos, los que no son soberbios, los que no están a cada rato peleando, los que no están continuamente en conflictos, en discusiones, en polémicas irrelevantes.
¿no? Dichosos estos humildes, estos mansos, porque ellos iban a llegar al reino prometido, al reino de Hashamayim. Pasuk 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa esto? Pues que tienen hambre y sed de vivir la Torá. Porque ¿qué es la justicia? Sino la aplicación de la ley de la Torá a la vida. Cuando una persona va a un juez, el juez aplica justicia, determina justicia, ¿utilizando qué? Pues la ley. ¿Puede haber justicia sin ley? No puede haber justicia sin ley. O sea que esto trae por suelos, ¿no? Aquel concepto cristiano, ¿no? De que la gracia es opuesta a la ley, de que son incompatibles. Eso es erróneo. La gracia existe porque existe la Torá, porque existe la ley. Si no hubiera ley, pues no habría nada que perdonar. En cambio, como hay ley, lo que se perdona es la transgresión de dicha ley, la transgresión de dicha Torá. Amén. Entonces, dichosos los que tienen hambre y sed de vivir la Torá, pues ellos serán saciados. ¿Qué significa esto? Pues ellos aprenderán en abundancia, porque tienen sed, tienen ganas de vivir la Torá. Amén. Y de una manera humilde. Pasuk 7. Dichosos los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia, ¿no? Y esto un poquito también complementa lo que hemos dicho antes del corazón de piedra de los legalistas, de los religiosos. El que no tiene misericordia con su prójimo y constantemente lo está condenando, tal vez él o ella no reciba misericordia y por lo tanto, por su corazón de piedra, él o ella mismo sean condenados. Amén. Pasuk 8. Dichosos los de limpio corazón, pues ellos verán a Yahweh. Los de limpio corazón, es decir, aquellos que guardan los mandamientos por amor, aquellos que hacen las cosas sin esperar ningún premio, sin esperar nada a cambio. Qué importante. Muy diferente, por ejemplo, al religioso, porque el religioso hace las cosas al pie de la letra y obliga a los demás que hagan todo al pie de la letra y no conforme el Eterno lo pone en el corazón de cada cual. Esto es muy importante que lo entendamos. El corazón de piedra lleva la condenación, pero el corazón limpio es un corazón de carne, ¿no? Y ellos verán a Yud-Hei Vav-Hei. Pasuk 9. Dichosos los que procuran Hashalom, los que procuran la paz, pues ellos serán llamados Benei Elohim. Ellos serán llamados hijos del Eterno. Amén. Pasuk 10. Dichosos aquellos que son perseguidos por guardar la Torá. Ahora, algunas versiones cristianas dicen a causa de la justicia, ¿no? Y lo dicen, pero no se entiende lo que es la justicia, ¿no? A causa de la justicia dentro de la mente cristiana, pues es a causa de los que hacen el mal nada más, ¿no? En realidad la justicia, como ya expliqué antes, es la aplicación de la ley, la aplicación de la Torá. Entonces, cuando uno, por guardar la Torá en su vida, por vivir conforme a la justicia de Yud-Hei Vav-Hei, por guardar los mandamientos de Yud-Hei Vav-Hei, es perseguido, y fíjense la palabra que se utiliza en el griego original, ¿no? Dice, no dice a causa de la justicia, dice dikaiosunei. Dikaiosunei significa alcanzar justificación ante Elohim, ser aceptable ante Elohim. Eso es el significado de dikaiosunei, ¿no? Y de ahí viene la palabra también diáconos, ¿no? Que sabemos que es el nombre que se utiliza para los siervos, ¿no? Dikaiosunei, ¿no? Es la palabra del griego. Amén.
Dichosos aquellos que son perseguidos por guardar la Torá, pues para ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Pasuk 11. Dichosos sois cuando os reprochen y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Fíjense, cada vez que alguien haga lashon hara contra ti, contra tú que guardas Torah, ¿no? Contra ti están haciendo lashon hara, acusándote de lo que es falso, sea una persona del mundo o sea otro que se llame creyente, ¿no? Entonces, aquí dice que os debéis regocijar. Pasuk 12, regocijaos y alegraos, porque grande es vuestra recompensa Behashamaim, en los cielos. ¿Sabes eso qué significa? Que tú vas a ir a los cielos y ahí vas a recibir recompensa. No, eso no es lo que significa. Aquí lo que significa es que en los cielos, ¿no? Ya se ha preparado una recompensa para ti. Y es grande esa recompensa que el Eterno está preparando para ti. Regocijaos y alegraos, dice, porque así persiguieron et niviei, a los profetas que fueron antes que vosotros. Pasuk 13. Vosotros sois la sal min haaretz. Vosotros sois la sal que proviene de la tierra, la sal de la tierra, que proviene de Israel, ¿no? Vosotros sois esa sal, vosotros sois lo que le dais sabor a la tierra, a Israel. ¿Y qué es lo que le da sabor? Pues vosotros que vivís en obediencia a la Torá, vosotros que tenéis a Yeshua HaMashiach. ¿Quiénes son la sal de la tierra? Aquellos Ajim Vahayot de la casa de Yehudá que guardan la Torá desde el fondo de su corazón. Y aquellos de la casa de Efraín que tienen a Yeshua en su corazón y por ello obedecen los mandamientos y son limpios, ¿no? Toda transgresión les ha sido perdonada. Por eso somos la sal de la tierra. Fíjense, dice a continuación la Pasuk 13, pero si la sal se ha vuelto insípida, es decir, ya no tiene sabor, o sea, ya no obedece los mandamientos de Yud-Hei Vav-Hei, o sea, ya no obedece a Yeshua, o sea, no le importa pecar, no le importa transgredir los mandamientos. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Dice, si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? En otras palabras, ¿quién volverá a enseñarla? Ya para nada sirve. O sea, ha perdido la gracia, ha perdido el favor. Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Qué fuerte eso. Amén. Aleluya. Pasó 14. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿qué significa ser la luz del mundo? Pues vosotros sois los que guiáis a los que no me conocen. Eso es ser la luz del mundo. Dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Es decir, no podréis esconder la Torá si está en vuestras vidas. Apenas habléis con alguien, a los primeros 5 o 10 minutos ya se darán cuenta que tú vives la Torá. Se darán cuenta por tu lenguaje, se darán cuenta por el rechazo que tú tienes de toda transgresión. Se darán cuenta porque no habrá malicia en tu mirada, porque no habrá otra intencionalidad, porque se verá limpieza en tus ojos y no pensamientos ocultos. No se puede esconder la Torá en vuestras vidas si vosotros estáis viviendo la Torá. Por eso una luz se pone
por encima, arriba en el monte, para que pueda servir de guía a todos los demás. No olvidemos a Jim Hayot, que dar testimonio es vivir la Torá. Nosotros damos testimonio con nuestras acciones, no nuestras palabras, porque la boca puede decir una cosa y el corazón y la mente estar pensando otras. Sin embargo, si nosotros realmente estamos viviendo la Torá en nuestras vidas, ese testimonio se verá y los demás van a anhelar eso. Pasú 15. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un modios. Modios es el griego que se traduce por almud. Y almud es una medida romana de aproximadamente unos 8.75 litros, ¿no? Y este almud o modios en griego, ¿no?, se divide a su vez en 16 sectarí, ¿no? Entonces, la palabra modios tal vez se trate de una traducción greco-latina de la palabra hebrea seá. Y seá es una medida que equivale aproximadamente a 8.3 litros, 8.3 litros, y 3 seá o 3 seot equivaldrían a una efa, ¿no? O sea que una seá es un tercio de efa. Entonces repito, la pasú 15, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un modios, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y den kavod, que den gloria, et avihem behashamaim, a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Pasuk 17, muy importante estos versículos siguientes, porque analizando el griego nos damos cuenta que esto no ha sido solamente mal traducido, sino recontra mal interpretado. Vamos a ver lo que aquí dice. Dice, no penséis que he venido para Cataluz, la Torá o los escritos de los profetas. La palabra griega que se utiliza en el original es cataluz, pero cataluz significa destruir, significa disolver, significa anular, significa que ya no exista, romper, acabar con ello, ¿no? No penséis que he venido para cataluz, la Torá, o los escritos de los profetas. No he venido para anular, sino para pliroo. Pliroo en griego significa complementar, aleluya. Y complementar está relacionada con la palabra completar. Lo que algo es complementado, ese algo es completado. Porque a la Torá le faltaba algo. Y lo que le faltaba a la Torá era el ahava del corazón de carne. Por ejemplo, en la Torá se podían hacer sacrificio de animal, por ejemplo, para el perdón de hataat, ¿no?, del pecado que uno no se da cuenta, pecado inadvertido. Sin embargo, no había perdón ni de avón ni de pesha, ¿no?, los otros dos tipos de pecado considerados de muerte. En cambio, en Yeshua HaMashiach, nosotros, incluso habiendo cometido pecados de muerte, podemos ser perdonados, ¿no? Entonces Él ha venido a complementar, a hacer que sea completo, a complementar, a hacer perfecto, a hacer que se cumpla conforme a la voluntad de Yud Hei Vav Hei. No que se cumpla conforme a la voluntad de los hombres, no que se cumpla conforme al legalismo de los hombres ni a la interpretación de los hombres. Porque si tú interpretas la palabra de una manera y obligas a los hombres a que ellos lo interpreten a tu manera, eso es legalismo, esa es religiosidad. Pero cada cual debe de buscar en Harruach HaKodesh la respuesta a sus dudas. Jamás debemos obedecer imposiciones de hombres.
siempre debemos obedecer al Padre que está en Hashamayim. Amén. Entonces, ¿para qué vino? Él no vino para anular la Torá. Él dice, yo no vine a anular la Torá, vine a complementarla, vine a hacerla perfecta, vine a completarla, vine para que esa Torá se cumpla conforme a la voluntad de Yud-Hei Vav-Hei, no anularla, no abrogarla, no a cancelarla, no a decir que ha sido clavado al madero, como se dicen en muchos medios cristianos. No ha sido así. La Torá se tiene que guardar conforme a la voluntad de Yud-Hei Vav-Hei, no conforme a la interpretación ni a la voluntad de los hombres. Eso queda claro. Pasuk 18. Porque de veras os digo que hasta que el cielo y la tierra no parerjome es el griego, hasta que el cielo y la tierra no dejan de existir, no se perderá ni una yud, que es la letra más pequeña del hebreo, que se usa a veces esto como traducción, ¿no? Algunos ponen ni una tilde, ¿no? Pero en el hebreo no hay tildes, ¿no? Entonces no se perderá ni una yud, ni un trazo, o sea, ninguna marca, ninguna señal, no se perderá ni una yud ni un trazo de la Torá hasta que toda ginome significa hasta que toda se cumpla como debe ser, hasta que todo el mundo esté guardando la Torá de la manera que Yud-Hei Vav-Hei quiere que lo cumplamos, ¿no? De la manera conforme a la voluntad de Yahweh. Y esa es la verdad. Amén. Entonces, dice la Pasuk 19, cualquiera pues que anule, que quite autoridad que disuelva, que deje sin efecto uno solo de estos mandamientos, aún de los más elagistos significa insignificantes, aún de los más elagistos, y así enseña a los hombres que hagan muy elagistos, será llamado Bemalhut Hashamayim, en el reino de los cielos. Y vamos a repasar otra vez esta primera parte de la Pasuk 19. Cualquiera pues que anule un mandamiento, que le quite autoridad, que lo cambie, que lo deje sin efecto. Por ejemplo, ahí podría incluirse cambiar el Shabbat instituido por Yud-Hei Vav-Hei por el día domingo, el día del sol, para complacer a los hombres. Por supuesto que sí. No se puede cambiar nada de la Torá sencillamente para complacer a los hombres. Cierto que hay cosas de la Torá que no podemos guardar al pie de la letra. Por ejemplo, no podemos guardar cosas que tienen que ver con el templo. ¿Por qué? Porque no hay templo. Y como no hay templo, pues no se pueden hacer sacrificios de animales, como hay algún grupo en Perú y en Ecuador y Colombia, un grupo así medio raro que sigue sacrificando animales y se disfrazan los varones de un Yeshua romano, de un Yeshua en forma de patricia, así con el pelo largo y vestido de blanco con una cosa roja. Se visten los varones, como un Yeshua romano. Se entiende que no tienen ni idea de lo que es el Yeshua hebreo, el Yeshua judío, ¿no? Y que las mujeres se tapan casi como las musulmanas, ¿no? Y encima han ganado fuerza a nivel electoral en el Perú. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cambiamos cualquier mandamiento de esos 10 mandamientos, si lo cambiamos y enseñamos a los demás que, por ejemplo, la Torá ya no está vigente, que ha sido abrogada, que ahora ya no necesitamos, ¿no? Y enseñan que debemos vivir bajo la gracia, pero no entienden tampoco lo que es la gracia, ¿no? Porque no entienden que la gracia precisamente existe porque hay ley, porque la gracia significa perdonar la transgresión de la ley. ¿Pero qué se va a perdonar si no hay ley? Tiene que haber ley para que sea perdonada la transgresión de la ley. ¿Tiene lógica? Claro que sí, ¿no? Entonces, los que así enseñan de que la Torá ha sido abolida, etc., ellos serán llamados muy elagistos, muy insignificantes,
en el reino de Yud-Heh Vav-Heh. ¿Significa que los que hayan aprendido mal se perderán? No, si ellos realmente aman al Eterno. Y Yud-Heh Vav-Heh mira sus corazones, porque no es culpa de la oveja si su pastor le enseña las cosas mal. El que va a ir a juicio va a ser el pastor, porque se le encargó la oveja y enseñó mal. Cuidado con aquellos pastores que empiezan a coquetear con las raíces hebreas y la Torá, pero no terminan de dar el paso adelante para salir de Roma, para salir de Babilonia. Mucho cuidado porque ellos son responsables de todas las ovejas. Amén. Y de la salvación de todas las ovejas. Continúo con la segunda parte de la Pasuk 19. Pero cualquiera que los guarde con acierto y así los enseñe, este será llamado megas. Y eso sí se entiende incluso en castellano, ¿verdad? Este será llamado megas, que significa grande, ¿no? También significa 1,000,000, ¿no? Significa grande. Bemalhut hashamayim, en el reino de los cielos. Aleluya, en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra forma de vivir la justicia de Yud-Heh Vav-Heh no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis, Bemalhut hashamayim, en el reino de los cielos. Qué importante la Pasuk 20. O sea, si vosotros conocéis la Torá, conocéis los mandamientos, y sin embargo la vida, la forma de vivirla, no supera la religiosidad legalista de los escribas y fariseos que enseñaban una cosa y vivían de otra manera, entonces dice, no entraréis bemalhut hashamayim, en el reino de los cielos. Cuidado con los legalistas, con los religiosos, porque ellos pueden perder mucho aquí. Pasuk 21. Habéis oído que se enseñó a nuestros padres, no matarás, y que cualquiera que cometa homicidio será enojos crisis, que significa sometido a juicio. Qué interesante, porque la palabra enojo en español y crisis, ¿no?, son palabras que tienen otro significado en castellano. Y sin embargo, en griego, enojos crisis significa sometido a juicio, ¿no? Cualquiera que cometa homicidio será sometido a juicio. Pasuk 22. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano sin causa alguna será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raká en griego o reiká en arameo, que significa cabeza hueca, cualquiera que le diga cabeza hueca a su hermano será culpable delante del Sanedrín. Yo no entiendo de dónde sacaron la traducción necio, porque necio tanto en hebreo como en arameo como en griego es otra palabra totalmente diferente. Entonces la palabra original del griego es raká, y esta palabra griega raká proviene del arameo reiká. Dice, y cualquiera que diga raká, cabeza hueca, a su hermano, será culpable delante del Sanedrín. Y cualquiera que diga moros, y moros sí significa necio, también significa impío, y también significa ateo. Qué interesante, ¿no?, lo que significa la palabra moros, y cómo la necedad, ¿no?, en griego está vinculado al ateísmo. Muy interesante, ¿no? Entonces, cualquiera que diga moros será enojos genan tou piros. Enojos genan tou piros, que significa sometido al Gehenna de fuego, ¿no? Y muy fuerte. Y próximamente voy a hacer un estudio, si el Eterno me lo permite, sobre el Gehenna, el concepto hebreo y arameo, el concepto semita de Gehenna. No confundir con el Hades, que se usa muchas veces, ¿no?, en los textos en castellano,
provenientes del griego. Yo quiero decirles que en este versículo la palabra provenía del hebreo, Ge-enan, ¿no? No dice Hades, aquí el hebreo dice Ge-enan. Y esa es una palabra derivada del hebreo y arameo Gehenna. Muy interesante. Pasuk 23. Por tanto, si estás presentando tu carbán, tu ofrenda en el altar, ahí te encuentras que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu carbán ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu carbán, tu ofrenda. Carbán es una ofrenda quemada, ¿no? Ahí en el altar del templo. Pasuk 25. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras estás con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez a su siervo y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Y el cuadrante era una forma de moneda que había en la antigüedad. Amén. Y es muy interesante porque en catalán se dice cuartos para referirse al dinero, ¿no? Tener cuartos, tener dinero, y justamente pues tiene un significado parecido. Amén. Y también en el inglés, ¿no? En Estados Unidos hay la cuarta parte de un dólar, ¿no? Y se llama quarter, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con cuadrante, ¿no? El cuadrante es la cuarta parte, que era una parte pequeña de una moneda. Amén, aleluya. Vámonos pues a la siguiente lectura que tenemos aquí de Hahadashot Hatobot, ¿no? Y esta vez vamos a estudiar a Jacob. Jacob, que en muchas Biblias cristianas se le llama Santiago, otras lo llaman Jacobo, ¿no? O Jacobo, ¿no? Pero bueno, en hebreo ya sabemos que es Jacob. Vamos a estudiar Jacob, el capítulo 4, los primeros 12 pasukim. Amén. Y dice la pasuk 1 del capítulo 4. ¿De dónde vienen las polémicas y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestra búsqueda de placer? U otra traducción sería de vuestros deseos carnales, que luchan entre vuestros miembros. Y no está hablando de sexo, Jim Bajayot, porque una de las malas costumbres que se tiene en el cristianismo es que cada vez que se habla de placer o de deseos carnales, se cree que se está hablando de algo sexual. Ajim Bajayot, el deseo de poder, la búsqueda de importancia o de dinero, todas esas cosas que a veces suceden, ¿no? En el cristianismo son cosas de la carne y no tienen que ver necesariamente con sexo. El tema del sexo fuera del matrimonio puede incluirse en lo que es búsqueda de placer o lo que es el deseo carnal, pero no es exclusivo. Hay muchos otros deseos carnales. Deseo de tener mucho dinero, deseo de ser propietario de muchas cosas, deseo de tener mucha influencia sobre los demás, ¿no? Todas esas cosas son búsquedas de placeres, ¿no? Buscar el placer de que los demás te obedezcan, ¿no? Y de deseos carnales como la de tener mucho dinero. Entonces, no vienen de vuestra búsqueda de placer, que luchan entre vuestros miembros, ¿no? Porque si hay uno que está compitiendo contigo, ya no te gusta, ¿no? Y luego hay espíritus que luchan entre sí, hay el espíritu de Balaam, hay el espíritu de Jezabel, ¿no? Que se ve con mucha frecuencia en las distintas congregaciones, incluso de raíces hebreas. Por eso la Pasuk 2 no tiene que ver con lo primero. Dice, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Ahora, este homicidio lo podemos interpretar de dos maneras. Lo podemos interpretar literalmente, ¿no? Personas que asesinan, o lo podemos interpretar también como la práctica de la Lashon Hara, o sea, de hablar mal de otra persona. Recuerden que la Torah dice que no debemos ir de chisme, no debemos ir de una persona calumniadora entre el pueblo, ¿no? Y luego dice, no atentéis contra la vida del prójimo. O sea, el homicidio es equiparado al chisme, a la Lashon Hara. Dice, sois envidiosos y no podéis obtener,
Por eso combatís y hacéis polémica. No tenéis porque no pedís, pero cuando pedís no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres, en vuestras carnalidades. Oh almas infieles, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Yahweh? Por tanto, el que desea ser amigo del mundo se constituye enemigo de Yud-Hei, Vav-Hei. Pasuk 5. ¿O pensáis que en vano dice la Escritura, el espíritu que habita en nosotros lleva un deseo hasta la envidia? Y cuidado que aquí cuando habla de espíritu no está hablando de Ruach HaKodesh. Y a mí me sorprende que algunas versiones bíblicas sacan la palabra espíritu con E mayúscula. Este espíritu no se refiere al espíritu de santificación que mora en nosotros. Aquí está hablando de un espíritu que habita en nosotros y que tiene un deseo, que es la envidia, que es el desear tener. Y eso no es santo, ni mucho menos. Pasuk 6. Pero Él da mayor gracia, y aquí Él no se refiere al Espíritu, se refiere a Yud-Hei Vav-Hei, pero Él da mayor gracia que ese Espíritu, ¿no? Por eso dice, Yud-Hei Vav-Hei resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Yud-Hei Vav-Hei, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Este diablo más bien se refiere a ese espíritu de la Pasuk 5. ¿Lo entendemos? Pasuk 8, acercaos a Yud-Hei Vav-Hei, o sea, acercaos, venid más cerca de Yud-Hei Vav-Hei, y Él se acercará a vosotros. Si vosotros lo buscáis, Él vendrá. No, si no lo buscáis, ¿para qué va a venir? ¿No? Limpiad vuestras manos. ¿Y las manos que representan? Las acciones. Limpiad vuestras manos, pecadores. En otras palabras, dejad de pecar los que sois pecadores. Limpiad vuestras acciones, pecadores, y vosotros de corazones divididos, purificad vuestros corazones. ¿Qué es un corazón dividido? Pues alguien que tiene un pie en la congregación, un pie en Israel y otro pie en el mundo. Otro pie satisfaciendo las cosas del mundo. Pasuk 9. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en lamento y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia de Yahweh y Él os exaltará. Amén. ¿Qué significa eso de afligíos, lamentad y llorad? ¿No? Que esa risa que estáis teniendo, esa risa que tenéis conforme a los placeres mundanos, que esa risa de las borracheras, que esa risa de los pecados, que se torne en lamento por el pecado, y que ese gozo de pecar y de tener mucho se convierte en la tristeza de no tener el tesoro más importante, que es el tesoro de Hashamay. Por eso debemos dejar la soberbia, y dice la Pasuk 10, humillaos ante Yud-Hei Vav-Hei, humillaos. Pasuk 11, que tiene que ver con la Lashon Hará, con lengua maligna, dice la Pasuk 11, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la Torá y juzga a la Torá. Vamos a repetir un momentito. ¿Qué quiere decir eso? El que critica a su hermano, juzgándolo porque tal vez no está guardando bien la Torá misma, o no está guardando bien alguna interpretación que se le da, pues no lo está haciendo en amor ni con corazón de carne, y por lo tanto habla mal de la misma Torá. ¿Y está juzgando a qué? Pues la misma Torá está siendo juzgada por esta persona. Pero si tú juzgas a la Torá, no eres cumplidor de la Torá, sino juez de la misma. Pasuk 12. Solo hay un dador de la Torá y juez, que es poderoso
para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Que estás juzgando su forma de vestirse, que estás juzgando sus costumbres, que estás juzgando su manera de guardar Torah, que estás juzgando su forma de buscar a Yud-Hei Vav-Hei. ¿Quién eres? ¿Acaso no estás juzgando a la misma Torah al hacer eso? Fíjense, Ajim Bajayot, qué importante es dejar el legalismo religioso y empezar a practicar el amor en el momento de compartir la Torah, en el momento de enseñar la Torah y de enseñar la justicia de la Torah. Amén. Aleluya. Ajim Bajayot, muchas gracias. Y con esto pues terminamos la lectura de la Brit Hadashah, o sea de Hahadashot Hatovot, de esta doble parashá, doble parshiot, Matot tribus y Masei viajes. Amén. Aleluya. Hasta la próxima oportunidad. Shalom.